En la fiesta de mi compromiso, papá gritó, dale tu fondo de 1.800.000 pesos a tu hermano o este compromiso se acaba. Dije no, y me golpeó delante de todos. Me levanté, me limpié la sangre. El karma golpeó fuerte. Gracias por estar aquí. Por favor, toma un vaso de agua. Ponte cómodo y escucha mientras te cuento toda la historia. El aroma de un vino blanco caro del Valle de Guadalupe y hortensias blancas y frescas debería haber hecho la noche absolutamente perfecta. Era mi fiesta de compromiso, una noche que se suponía que trataría sobre mi futuro. Celebrada en el enorme salón acristalado de la extensa residencia en la que crecí, en el corazón de Lomas de Chapultepec. Mi prometida, Sofía, estaba a mi lado, llevando un sencillo pero deslumbrante vestido azul marino. Sus dedos estaban suavemente entrelazados con los míos. Su pulgar frotaba rítmicamente el dorso de mi mano. Ella era un ancla silenciosa y firme, en una habitación llena de gente que se sentía mucho más como extraños que como verdadera familia. Una suave música instrumental sonaba desde los altavoces de alta gama del techo, mezclándose fluidamente con la charla educada e intrascendente de 50 invitados que sostenían copas de cristal. Pero bajo esa superficie pulida, el aire en esa habitación era completamente tóxico. Mi familia no estaba allí para celebrar mi compromiso. Simplemente estaban tolerando mi presencia, esperando el momento perfecto para atacar y conseguir exactamente lo que querían. La emboscada se había estado gestando durante 2 semanas enteras. Pero nunca en 1.000.000 de años pensé que mi propio padre convertiría una noche destinada a la celebración en una ejecución pública. Sucedió tan rápido. La música todavía sonaba cuando mi padre, José, cruzó agresivamente el pulido suelo de mármol. Tenía el rostro enrojecido, de un color rojo intenso y furioso, irradiando el calor de demasiado tequila añejo y una ira pura y descontrolada. No le importaba quién estuviera mirando. Me agarró del hombro, sus pesados dedos hundiéndose en la tela de mi saco hecho a medida como verdaderas garras. Se inclinó cerca, con un aliento que apestaba a licor y puros, y su voz atravesó el ruido ambiental de la habitación, lo suficientemente fuerte como para detener la música en seco. Se acabaron los juegos, Mateo, gruñó, las gruesas venas de su cuello abultándose contra su cuello. Dale tu fondo de 1.800.000 pesos a tu hermano ahora mismo. Lo firmas esta noche, o este compromiso se acaba y ya no eres parte de esta familia. Simplemente me quedé mirándolo. La habitación entera se quedó en silencio absoluto. 50 pares de ojos se clavaron en nosotros, llenos de asombro. Sofía dio un paso adelante, su voz era tranquila pero increíblemente firme. Señor, necesita hacerse para atrás ahora mismo. Cierre la boca. Mi padre reaccionó violentamente, empujando el brazo de Sofía. Ella tropezó hacia atrás, su tacón enganchándose torpemente en el borde del tapete de Oaxaca. Eso fue todo. El último hilo que me ataba a esta familia se rompió. Me interpuse directamente entre ellos, con los puños apretados a los costados. No vuelvas a tocarla nunca más, dije, con la voz baja y peligrosamente tranquila. Y no le voy a dar a Carlos ni un centavo de mi dinero. He terminado de financiar su vida falsa. La bofetada que esperaba no llegó. Llegó un puño cerrado. Mi padre lanzó el golpe con absolutamente todo lo que tenía. Sus nudillos conectaron directamente con el lado izquierdo de mi mandíbula. El repugnante crujido resonó en las paredes de cristal, como un disparo. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado. El mundo giró salvajemente por una fracción de segundo mientras me tambaleaba hacia atrás, derribando una charola de plata con copas de champaña. El cristal se hizo añicos ruidosamente sobre el suelo de mármol. Inmediatamente sentí un fuerte sabor a cobre en mi boca. La sangre caliente se acumuló en mi lengua y goteó desde mi labio partido directamente sobre mi impecable camisa blanca. Escuché algunos jadeos dispersos de la multitud. Pero cuando levanté la vista, limpiándome el espeso rastro de sangre de mi barbilla con el dorso de la mano, no vi ningún horror en los rostros de mi familia. Mi madre, Marta, solo soltó un suspiro molesto y dramático, actuando como si yo simplemente hubiera derramado una copa de vino tinto en su alfombra favorita, y mi hermano Carlos estaba de pie, perezosamente, en la esquina junto al bar.
Tenía una sonrisa arrogante y satisfecha dibujada en su rostro, removiendo suavemente el hielo en su vaso de cóctel, disfrutando a fondo del espectáculo. No grité. No devolví el golpe. Simplemente miré al hombre que me había criado, dándome cuenta finalmente de que el padre al que siempre había querido enorgullecer desesperadamente no era más que un matón violento y codicioso. «Estás muerto para nosotros», escupió mi padre, mientras se ajustaba casualmente su corbata de seda. Tomé la mano de Sofía. «Vámonos», le dije. Salimos del salón, nuestros zapatos crujiendo ruidosamente sobre los cristales rotos. No miré hacia atrás. Los dejé allí, de pie en su hermosa casa robada. Lo que mi padre no sabía mientras me veía salir por la puerta principal, era que acababa de firmar su propia orden de desalojo. Para entender cómo el karma los golpeó como un tren de carga, tenemos que retroceder a una caja fuerte que no había abierto en 5 años. Al crecer en esa enorme residencia, siempre me sentí como un fantasma que habitaba la vida de otra persona. La casa era gigantesca, llena de pesados muebles de madera tallada, costosos tapetes importados y grandes retratos al óleo de personas que apenas conocía. Pero a pesar de la extrema riqueza que irradiaban las propias paredes, nunca sentí que nada de eso me perteneciera. Ese era el mundo de Carlos. Yo solo vivía en sus márgenes. La división entre mi hermano menor y yo no era solo una grieta. Era un cañón enorme. Carlos era el indiscutible niño de oro, el consentido que no podía hacer absolutamente nada mal. Yo solo era el de relleno. Para cuando tenía 16 años, trabajaba largos turnos de fin de semana en una polvorienta tlapalería local solo para poder comprar mi propia ropa y ahorrar para un coche muy usado. Trabajaba agotadoras semanas de 60 horas durante mis vacaciones de verano. Me sentía inmensamente orgulloso de mi pequeño salario, sabiendo que había ganado cada centavo con mi propio sudor. Carlos, por otro lado, se despertó en su 16º cumpleaños con una camioneta de lujo nueva y totalmente equipada aparcada en la entrada, con un moño rojo gigante. Mi madre, Marta, consentía cada uno de sus caprichos. Si Carlos quería algo, se clasificaba inmediatamente como una necesidad. Si yo necesitaba algo, se trataba como una enorme carga financiera. Pero fue mi padre, José, quien realmente estableció el estándar tóxico para la casa. Para él, la vida se trataba enteramente de las apariencias y de proyectar riqueza. Le importaba mucho más lo que sus ricos compañeros del club de golf pensaran de él que si sus 2 hijos eran realmente seres humanos decentes. Recuerdo claramente la noche en que la realidad de mi familia se cristalizó de verdad para mí. Tenía 19 años, en casa de la universidad por un largo fin de semana festivo. Carlos tenía 17 y había sacado a escondidas su nueva camioneta para un paseo nocturno. Volvió a casa a las 2 de la mañana, completamente aterrorizado y apestando fuertemente a marihuana barata. Había rozado el Lexus aparcado de los vecinos, causando miles de pesos en profundos daños estéticos. A la mañana siguiente, 2 policías estaban en nuestra pesada puerta principal de roble. Yo estaba de pie, en silencio, en lo alto de la gran escalera, observando a mi padre hablar en voz baja con los agentes. Cuando finalmente cerró la puerta, no subió corriendo a gritarle a Carlos. Subió directamente las escaleras, me miró a los ojos y dijo: «Tú conducías anoche, Mateo». Su voz era completamente plana, sin dejar absolutamente ningún espacio para la discusión. ¿Qué? No, no lo hacía. Estaba durmiendo en mi habitación, respondí, totalmente confundido por la acusación. Mi madre se puso a su lado, con el rostro completamente pétreo. Tu hermano va a solicitar plaza en el TEC de Monterrey y la Ibero el mes que viene. Un antecedente por conducción imprudente arruinará por completo sus oportunidades. Tú ya vas a una universidad pública. Un antecedente menor no importará para tu futuro. Asume la culpa. No me lo pidieron. Me lo exigieron. De hecho, tomaron el fondo universitario que yo había ahorrado parcialmente trabajando en la tlapalería y lo usaron para pagarle al vecino discretamente, para que no se presentaran cargos formales. Todo mientras me hacían cargar con la culpa y mentir a la compañía de seguros del coche. Mis primas mensuales se dispararon. Carlos ni siquiera se molestó en dar las gracias. Simplemente se quejó en voz alta durante una semana de que no podía conducir su camioneta mientras estaba en el taller.
Ese fue el día exacto en que aprendí mi verdadero valor en esa casa. No era más que el escudo humano que usaban para proteger a Carlos de sus propios errores. La única persona en toda esa casa que vio a través de la patética farsa fue mi abuelo Samuel. Él fue el hombre que construyó la riqueza familiar desde cero. Empezó con una única y pequeña tlapalería y la convirtió despiadadamente en un enorme y muy rentable portafolio de bienes raíces. Era un hombre duro, sensato y frío que valoraba el trabajo duro y la integridad por encima de todo. Vivía tranquilamente en el ala este de la enorme residencia, manteniéndose principalmente en su estudio privado. El abuelo Samuel sabía exactamente quién era mi padre. Veía claramente las enormes deudas de juego que mi padre intentaba ocultar desesperadamente a los ojos del público. Veía las ridículas y carísimas membresías del club de campo y la vanidad completamente vacía de su hijo. Y veía a través de la pereza y el arrogante derecho de Carlos. Cuando el abuelo Samuel enfermó gravemente, la hermosa casa se convirtió rápidamente en un nido de buitres. Mis padres susurraban constantemente en voz alta en los pasillos sobre la herencia. Ya estaban planeando agresivamente costosas renovaciones de la cocina y vacaciones europeas antes de que el pobre hombre hubiera fallecido. Prácticamente planearon el menú del catering para el funeral mientras él todavía estaba arriba, respirando a través de un tanque de oxígeno. Exactamente una semana antes de morir, el abuelo Samuel me llamó a solas a su estudio. La pesada habitación olía intensamente a papel viejo, encuadernaciones de cuero y su característico tabaco de pipa. Se le veía increíblemente frágil, hundido en su enorme sillón de cuero, pero sus ojos seguían tan afilados como el cristal roto. Mateo, dijo, haciéndome un gesto débil para que me sentara en el sofá frente a él. Esta familia se está pudriendo rápidamente por dentro. Tu padre ama la apariencia brillante del estatus mucho más que la sangre que corre por sus propias venas. Y tu hermano no es más que un parásito perezoso. No le respondí nada. Solo me quedé allí sentado, sintiendo un nudo pesado y doloroso formándose en lo profundo de mi garganta. Era la primera vez en toda mi vida que alguien validaba verbalmente el aislamiento que había sentido. Con mano temblorosa, buscó lentamente en el cajón superior de su escritorio y sacó un sobre pequeño y pesado, sellado con cera roja. Lo deslizó con cuidado sobre el escritorio de caoba. Hay una pequeña caja fuerte ignífuga escondida de forma segura detrás de la estantería del fondo. Este sobre contiene la combinación. Estoy arreglando las cosas para ti. Pero escúchame con mucha atención, hijo. No abras esa caja fuerte hasta que crucen la línea de no retorno. No la abras hasta que te muestren exactamente quiénes son de verdad, y te des cuenta con certeza de que no pueden ser salvados. Falleció en silencio solo unos días después. Mis padres organizaron un funeral increíblemente lujoso y caro, tratando la sombría ocasión mucho más como un evento de networking de alto nivel que como un periodo de luto. Mi padre se pavoneaba por la recepción, actuando como si fuera el rey recién coronado del castillo. Guardé el pequeño sobre, honrando el estricto último deseo de mi abuelo. Volví a mi vida, me concentré intensamente en mi carrera, finalmente obtuve un ascenso importante y construí una vida tranquila y pacífica con Sofía en nuestro departamento. Traté de ser simplemente un buen hijo, desde una distancia segura. Avancemos hasta 2 semanas antes de mi desastrosa fiesta de compromiso. Carlos soltó una bomba masiva sobre la familia a través de un mensaje de texto grupal. Anunció con orgullo que estaba oficialmente comprometido con Mía, una chica cuyo apellido resultaba ser de la Garza. Sí, esos de la Garza, una familia de abolengo y muy conectada de Monterrey. Mía era todo lo que mis superficiales padres adoraban activamente. Dinero antiguo, muy conectada e increíblemente condescendiente con cualquiera que considerara inferior a ella. Miraba a nuestra familia como si fuéramos un proyecto de caridad divertido y ligeramente patético. Pero su poderosa familia exigía una prueba sólida de riqueza antes de siquiera considerar dar el visto bueno al matrimonio. Querían saber exactamente qué activos financieros aportaba Carlos a la relación. Mis padres entraron en pánico de inmediato. Las deudas de juego ocultas de mi padre se habían comido silenciosamente casi todas las reservas de efectivo que el abuelo Samuel les había dejado. La residencia era hermosa y grandiosa, pero estaban increíblemente escasos de dinero. Entonces, ¿qué hizo mi padre para solucionarlo? Redobló sus ridículas mentiras. Arrendó un Ferrari rojo brillante para Carlos,
pagando una prima mensual masiva que absolutamente no podían permitirse, solo para que Carlos pudiera llegar a la hacienda de los de la Garza pareciendo un joven millonario hecho a sí mismo. Tuvimos una tensa cena familiar para celebrar el repentino compromiso de Carlos. Conduje mi sedán de 5 años, fiable y completamente pagado, y lo aparqué justo al lado del reluciente Ferrari alquilado en la entrada circular. En la larga mesa del comedor, Mía apenas reconoció mi existencia. Pasó toda la agotadora comida inspeccionando de cerca sus uñas cuidadas y quejándose en voz alta sobre las posibles opciones de catering en su próxima boda de destino. Carlos me dice que solo trabajas en logística, dijo Mía de repente, mirándome directamente como si yo fuera un insecto aplastado en su parabrisas. ¡Qué pintoresco! ¿Esperas conseguir finalmente un salario de gerencia decente algún día? ¿O simplemente disfrutas conduciendo esa chatarra aparcada fuera? Carlos se rió a carcajadas. Un sonido fuerte, odioso y rebuznante que resonó en el comedor. Mis padres se unieron de inmediato, riéndose como si Mía acabara de contar un chiste brillante. Mateo es solo nuestro flor tardía, intervino mi madre, extendiendo la mano para dar una palmada cariñosa. Es muy sencillo, pero Carlos. Oh, nuestro Carlos está claramente destinado a grandes e importantes cosas. Apreté con fuerza mi tenedor de plata. No me molesté en defenderme. Conocía la verdad. Sabía que mi reciente ascenso me hacía ganar mucho más que Carlos, considerando que él no había tenido un trabajo estable en más de 2 años. Sabía que ese brillante Ferrari rojo era alquilado a crédito. Pero todos estaban tan desesperados por impresionar a esta chica arrogante que estaban perfectamente dispuestos a derribarme solo para ensalzar a Carlos una pequeña fracción más. Comí el resto de mi cena en total silencio, completamente asqueado por el circo que se desarrollaba a mi alrededor. La verdadera y calculada traición comenzó más tarde esa misma semana. Estaba en la enorme cocina de la residencia, ayudando a preparar algo de comida para una próxima reunión familiar. Estaba cortando verduras en silencio cuando mi madre se deslizó suavemente en la habitación, seguida muy de cerca por mi tía Patricia. La tía Patricia era el peor tipo de manipuladora emocional. Poseía una voz dulce y melosa y siempre traía guisos caseros a los eventos familiares. Pero siempre era ella la que movía agresivamente los hilos tóxicos detrás de escena. Había pasado por un divorcio increíblemente complicado unos años antes, luchando con uñas y dientes en una amarga batalla por la custodia de sus propios hijos. Desde ese divorcio, veía cada interacción familiar como una transacción financiera calculada. Era la principal asesora de mi madre en todo lo manipulador. Mateo, cariño, ronroneó suavemente la tía Patricia, apoyándose casualmente en la fría encimera de granito. Tu madre y yo estábamos hablando de la próxima boda de Carlos. Va a ser un evento verdaderamente espectacular en Cabo. Eso es genial, tía Pat, dije, sin levantar la vista intencionadamente de la tabla de cortar de madera. Mi madre respiró hondo, poniendo rápidamente su mejor cara de negociación seria. La cuestión es, Mateo, que los de la Garza esperan un cierto nivel de grandeza y lujo, y el lugar específico en la playa que Carlos quiere absolutamente requiere un depósito masivo no reembolsable para este viernes. Dejé de cortar los pimientos. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Y francamente, dijo mi madre, abandonando por completo el dulce acto maternal, tú tienes esa cuenta de inversión intacta. El 1.800.000 pesos que el abuelo Samuel dejó específicamente a tu nombre. No has tocado ni un centavo. Me quedé helado. El afilado cuchillo de chef se detuvo perfectamente en mi mano. Ese dinero era mi red de seguridad definitiva. Era el fondo esencial que Sofía y yo íbamos a usar para dar el enganche de nuestra primera casa. Ese es mi dinero, mamá. El abuelo me lo dejó a mí, no a Carlos. Oh, por favor, no seas tan dramático, intervino la tía Patricia, poniendo los ojos en blanco, muy maquillados. Tú y Sofía sois tan notablemente sencillos. Realmente no necesitáis una casa grande y lujosa. Podéis hacer una boda de jardín muy pequeña y barata. Carlos necesita dar un golpe de efecto. Le debes a tu propio hermano ayudarle a asegurar este matrimonio. Antes de que pudiera decirle firmemente a la tía Patricia que se largara de mi vista y se metiera en sus asuntos, mi padre entró resueltamente en la cocina, cruzando firmemente los brazos sobre el pecho.
La trampa se había cerrado oficialmente a mi alrededor. «Vas a transferir ese dinero directamente a mi cuenta bancaria mañana por la mañana», ordenó mi padre. No era en absoluto una petición. Era una orden directa. Tienes un estricto deber con esta familia de asegurar que demos una buena imagen a los de la Garza. Tu hermano se casa muy por encima de su nivel. Necesitamos el dinero ahora mismo. No, dije con increíble firmeza, girando mi cuerpo para enfrentarlo directamente. Yo trabajo duro por mi dinero. Alquilaste un Ferrari que claramente no puedes permitirte. Ese es tu problema financiero, papá. No el mío. El rostro de mi padre se oscureció en un ceño aterrador. Vas a arrepentirte profundamente de ser tan egoísta, Mateo. ¿Te lo prometo? La gran cocina se quedó en silencio. La Guerra Fría había comenzado oficialmente. Durante los siguientes 14 agonizantes días previos a mi fiesta de compromiso, fui completamente exiliado de la familia. Mi familia cortó toda forma de comunicación. No llamaron. No enviaron ni un solo mensaje de texto. La tía Patricia se puso manos a la obra con entusiasmo, llamando a cada miembro de la familia extendida, tejiendo maliciosamente una historia descabellada sobre cómo estaba acaparando dinero y tratando activamente de sabotear la felicidad de mi propio hermano por pura y amarga envidia. Traté de ignorar el drama arremolinado. Me concentré intensamente en mi trabajo en la oficina y en terminar la planificación de mi fiesta de compromiso con Sofía, pero ellos no habían terminado de intentar doblegarme. Exactamente 3 días antes de la fiesta, mi primo menor, Daniel, apareció inesperadamente en la puerta de mi departamento. Daniel era el hijo mayor de la tía Patricia. Siempre había sido el tranquilo, el observador, el tipo que generalmente se mantenía al margen de la política familiar tóxica. Trajo un paquete de 6 cervezas frías y una sonrisa muy comprensiva y cálida. «Güey, las cosas están completamente locas en casa», dijo Daniel, sentándose pesadamente en el sofá de mi sala y abriendo una cerveza. «El tío José está literalmente perdiendo la cabeza por la fecha límite del depósito de cabo. Solo quería pasar a ver cómo estabas. Personalmente, creo que están siendo totalmente injustos contigo». Por un breve y fugaz segundo, sentí una enorme ola de alivio invadirme. Finalmente, alguien en esta familia de locos que realmente veía la realidad tal como era. Hablamos casualmente durante aproximadamente 1 hora. Finalmente, fui a la cocina a buscar algo de pizza sobrante del refrigerador. Cuando volví en silencio a la sala, Daniel no me oyó acercarme. Estaba de pie, justo al lado del escritorio de mi oficina en casa. Mi laptop estaba abierta, mostrando activamente mi portal de banca en línea. Daniel tenía su smartphone fuera, tomando rápidamente fotos claras de los saldos de mi cuenta privada y los números de ruta. La sangre se me heló al instante. La grave traición me golpeó como un puñetazo físico en el estómago. «¿Qué diablos estás haciendo, Daniel?», pregunté, mi voz resonando en la pequeña habitación. Saltó violentamente, casi dejando caer su teléfono sobre el escritorio. Tartamudeó nervioso, su rostro volviéndose instantáneamente de un blanco pálido y enfermizo. Yo solo estaba revisando un mensaje de texto. «Te lo juro, primo». Me acerqué agresivamente, le arrebaté el teléfono de su mano temblorosa y miré la pantalla brillante. Estaba en un chat grupal activo con mi padre, mi madre y su madre, la tía Patricia. El último mensaje enviado por mi padre decía: «Consigue los números de cuenta exactos. Voy a hacer que mi abogado redacte una orden de congelación temporal. Alegaremos que robó los fondos de la herencia». Levanté la vista hacia Daniel. Ni siquiera grité. Solo me sentí absoluta y profundamente asqueado. «Sal de mi casa ahora mismo». Corrió frenéticamente hacia la puerta principal, sin decir una sola palabra en su defensa. La cerré de un portazo y la aseguré detrás de él. Ya no solo pedían agresivamente el dinero. Estaban planeando activamente robármelo directamente usando falsas amenazas legales. Cerré lentamente mi laptop. La última pizca de esperanza que tenía para mi familia se evaporó por completo en ese preciso momento. A pesar de la extrema hostilidad, mis padres insistieron mucho en celebrar mi fiesta de compromiso en la residencia de todos modos.
todo se trataba de mantener las apariencias públicas. Si cancelaban de repente el gran evento, la entrometida multitud del club de campo definitivamente haría preguntas incómodas. Así que, decidieron desempeñar el papel de anfitriones felices y generosos, sonriendo ampliamente para las cámaras contratadas mientras mantenían un cuchillo afilado listo justo detrás de sus espaldas. Cuando Sofía y yo finalmente llegamos esa noche, la residencia lucía absolutamente hermosa. El catering caro era impecable. La iluminación era perfecta, pero la energía en el aire era completamente sofocante. Los miembros de la familia extendida que habían escuchado todas las mentiras viciosas de la tía Patricia me daban sonrisas apretadas e increíblemente falsas antes de darme la espalda inmediatamente para susurrar entre ellos. Estaba solo cerca del patio exterior cuando Jaime, el mayordomo principal de la residencia, que había trabajado lealmente para el abuelo Samuel durante más de 30 años, se me acercó silenciosamente desde las sombras. Jaime era un hombre mayor muy digno que normalmente permanecía completamente invisible durante estos eventos. Su rostro arrugado parecía profunda y genuinamente preocupado. Me entregó una bebida fresca y se inclinó muy cerca de mi oído. «Joven Mateo, tiene que tener mucho cuidado esta noche», susurró con urgencia. «¿Qué pasa, Jaime?», pregunté, manteniendo la voz baja. Su padre ha estado encerrado en su despacho bebiendo tequila solo desde el mediodía. Tuvo una pelea a gritos masiva por teléfono antes con la agencia de autos de lujo por el pago del arrendamiento del Ferrari. Está increíblemente desesperado por dinero. Le oí decir a su madre que le va a obligar físicamente a firmar un documento de transferencia esta noche, delante de todos. Cree que si crea una escena pública masiva, cederá inmediatamente solo para evitar la vergüenza. Asentí lentamente, mirando a la gran multitud de invitados ajenos a todo. Gracias por decírmelo, Jaime. Realmente lo aprecio. Su abuelo estaría muy orgulloso del hombre fuerte en el que se ha convertido, añadió Jaime suavemente antes de escabullirse silenciosamente de vuelta a la ajetreada cocina. Justo en ese momento, las pesadas puertas principales se abrieron de golpe. Carlos finalmente había llegado. Entró con más de una hora de retraso, con la corbata de seda completamente deshecha, arrastrando ya las palabras en voz alta al ballet parking. Claramente había estado bebiendo mucho antes de llegar. Se tambaleó agresivamente pasando por la elaborada mesa de postres, casi derribando nuestro caro pastel de compromiso de varios pisos, riendo fuerte y odiosamente mientras Mia lo seguía unos pasos detrás, con cara de absoluta mortificación. La oscura tormenta se estaba acumulando rápidamente. La presión del aire en la habitación descendió notablemente. Miré a Sofía y ella me dio un apretón fuerte e increíblemente tranquilizador en la mano. La mecha explosiva estaba encendida, y sabía con certeza que mi padre estaba a punto de encender el cerillo. Sucedió exactamente como Jaime me había advertido, conduciendo directamente a ese horrible momento en el salón. Mi padre no me llevó a un lado en privado al estudio para tener una conversación tranquila. Esperó maliciosamente hasta que la habitación estuviera completamente llena, hasta que la música sonara suavemente de fondo, y entonces marchó para ejecutar su plan desesperado. Cuando empujó agresivamente a Sofía, el mundo entero pareció ralentizarse en un movimiento cuadro por cuadro. La visión de ella tropezando hacia atrás, con los ojos abiertos por la sorpresa, borró por completo cualquier vacilación o lealtad familiar que me quedaba. Me interpuse directamente frente a ella. Le dije que no. Absolutamente. Le dije que no financiaría la patética vida falsa de Carlos ni un segundo más, y entonces, él realmente me golpeó. El brutal impacto de su pesado puño contra mi mandíbula fue increíblemente discordante. El intenso dolor físico fue agudo, un destello cegador de luz blanca que explotó justo detrás de mis ojos. Pero el dolor emocional, ese, estaba completamente ausente. Mientras estaba allí, sintiendo el cálido sabor metálico de la sangre acumulándose en mi boca, me di cuenta de algo increíblemente profundo. No me sentía triste. No me sentía roto ni rechazado. Miré a mi madre. Marta se estaba cepillando casualmente una pelusa imaginaria de su caro vestido de diseñador, pareciendo ligeramente molesta porque la confrontación era un poco demasiado ruidosa para su gusto. Miré a Carlos. Sonreía ampliamente, tomando un sorbo lento de su bebida ambarina, claramente disfrutando del violento espectáculo. Miré a la tía Patricia,
que ya estaba susurrando furiosamente a otro invitado, tejiendo activamente la narrativa de que yo, de alguna manera, lo había provocado violentamente para que me golpeara. «Estás muerto para nosotros», había escupido mi padre, con el pecho agitado por el esfuerzo. Honestamente, fue la frase más increíblemente liberadora que había escuchado en mis 29 años de vida. El niño esperanzado dentro de mí que deseaba desesperadamente que su padre fuera un héroe, que deseaba desesperadamente que su madre lo amara tanto como amaba a su hermano. Ese niño finalmente murió para siempre. En su lugar se erigió un hombre adulto que finalmente se dio cuenta de que no le debía absolutamente nada a esta gente tóxica. El pesado silencio en la habitación era absolutamente ensordecedor. Ni una sola persona se movió para ayudarme. Ni una sola persona comprobó si Sofía estaba bien. Todos se limitaron a observar en silencio, totalmente cómplices del abuso, esperando ansiosamente a ver si finalmente me derrumbaría, lloraría y entregaría el dinero para comprar de nuevo el amor altamente condicional de mi padre. Me llevé la mano lentamente, limpiándome el espeso rastro de sangre de mi barbilla. Miré a mi padre directamente a los ojos. Mi mandíbula palpitaba con un dolor sordo y pesado, pero mi voz era completa y aterradoramente estable. «Eres un hombre increíblemente débil y patético, José», dije, proyectando mi voz lo suficientemente alto para que cada invitado en la habitación escuchara claramente. «No tienes absolutamente nada más que un coche alquilado y una montaña masiva de deudas ocultas, y nunca, jamás, verás un solo centavo mío». Mi padre soltó un rugido y se abalanzó de nuevo, levantando el puño para un segundo golpe. Pero esta vez, dos de sus compañeros de golf se apresuraron y le sujetaron los brazos, reteniéndolo con fuerza para evitar que llamaran a la policía a la residencia. Simplemente le di la espalda. Pasé mi brazo firme y protectoramente alrededor de la cintura de Sofía y la guié con cuidado a través de la multitud atónita. El mar de invitados bien vestidos se abrió rápidamente para nosotros, con los ojos muy abiertos. Salimos con confianza por las pesadas puertas de roble y pisamos el aire fresco y limpio de la noche. Ni siquiera me molesté en coger mi caro abrigo del guardarropa. No miré hacia atrás, a la extensa y brillantemente iluminada residencia. Condujimos todo el camino de vuelta a nuestro pequeño departamento en completo silencio. La adrenalina se desvanecía lentamente de mi sistema, dejando un dolor sordo e intenso en mi mandíbula y un ligero zumbido en mi oído izquierdo. Cuando finalmente entramos, Sofía no dijo una palabra. Fue directamente al congelador, sacó una bolsa de chícharos congelados, la envolvió cuidadosamente en un paño de cocina limpio y la presionó suavemente contra mi cara que se hinchaba rápidamente. Me miró profundamente, con los ojos completamente llenos de lágrimas. No lágrimas por ella misma, sino lágrimas por mí. «Mateo, lo siento muchísimo. Deberíamos llamar a la policía». Lo que hizo fue una agresión en toda regla. Me senté pesadamente en el borde de nuestro sofá gastado, mirando fijamente la oscura pantalla del televisor. Pensé seriamente en llamar a la policía. Pensé en la desordenada y prolongada batalla legal, en los vergonzosos titulares locales y en el interminable y agotador drama que la tía Patricia inevitablemente tejería para el resto de la familia. «No», dije en voz baja, con la voz ronca. «Mateo, te golpeó en la cara. No puedes dejar que se salga con la suya». «No voy a dejar que se salga con la suya», respondí lentamente, apartando la bolsa de hielo de mi cara. «Llamar a la policía es demasiado fácil para él. Pagará la fianza, contratará a un abogado de defensa caro y alargará el caso durante años mientras sigue viviendo extremadamente cómodo en esa casa enorme. No quiero una simple orden de alejamiento, Sofía. Quiero justicia total». Me levanté lentamente, con las articulaciones doloridas, y caminé resueltamente hacia nuestra recámara. Fui directamente al fondo del closet, apartando agresivamente viejas cajas de zapatos y abrigos de invierno hasta que llegué a una pequeña caja fuerte ignífuga, increíblemente pesada, que estaba atornillada firmemente a las tablas del suelo. No había tocado esa caja fuerte desde el día exacto en que el abuelo Samuel me dio el código secreto. No la abras hasta que te muestren exactamente quiénes son y te des cuenta de que no pueden ser salvados. Finalmente me lo habían mostrado. Habían conspirado maliciosamente para robar mis ahorros. Me habían humillado públicamente frente a 50 personas, y mi propio padre me había agredido violentamente mientras mi madre observaba con absoluto aburrimiento.
No quedaba absolutamente nada que salvar o proteger. Me arrodillé en la alfombra, respiré hondo y alcancé el frío dial metálico de la caja fuerte. Introduje cuidadosamente los números específicos. El cumpleaños exacto del abuelo Samuel. El pesado mecanismo metálico hizo un fuerte clic y la gruesa puerta se abrió suavemente. Dentro del espacio oscuro, todavía olía débilmente a su característico tabaco de pipa. No había una pila masiva de dinero en efectivo escondido, ni lingotes de oro secretos. Solo había un único y grueso sobremanila de color crema. Lo saqué con cuidado, mis manos temblando ligeramente por la adrenalina persistente, y me senté pesadamente en el borde de nuestra cama. Sofía estaba de pie, en silencio, en el umbral de la recámara, observándome con ojos grandes y curiosos. Rompí el viejo sello de cera en la parte posterior del sobre y deslicé los pesados documentos oficiales sobre la manta. La primera página era una carta meticulosamente escrita a mano por mi abuelo, con su distintiva caligrafía en cursiva. Mateo, si estás leyendo esta carta ahora mismo, significa que José finalmente ha cruzado la línea absoluta de no retorno. Me senté y observé cómo arruinaba por completo su propia vida con su vanidad desenfrenada y sus enormes deudas de juego. Y vi a Marta dejarle hacerlo felizmente. Simplemente no podía dejar el legado de mi vida en sus manos destructivas. Aman la falsa apariencia de riqueza mucho más de lo que te aman a ti. Sé exactamente cómo te tratan a puerta cerrada. Veo el hombre honorable en el que te estás convirtiendo a pesar de ellos. Realmente creen que son dueños de la residencia. Absolutamente no lo son. Cuando enfermé, contraté abogados en silencio y establecí el fideicomiso de la familia Samuel. Transferí legalmente la escritura de la casa, los terrenos circundantes y todos los activos líquidos restantes directamente a este fideicomiso blindado. Tus padres no son los beneficiarios legales. Tú lo eres. Te hice el único fideicomisario y el único beneficiario absoluto. Durante los últimos 5 años, José y Marta solo han sido invitados viviendo en tu propiedad. Recuérdales exactamente quién tiene las llaves. Hazme sentir orgulloso, abuelo Samuel. Miré fijamente la tinta seca, mi corazón martilleando salvajemente contra mis costillas. Pasé frenéticamente al siguiente documento grueso. Era la escritura pública oficial, sellada y notariada oficialmente. Bajo la sección resaltada titulada Propietario legal, no figuraba el nombre de José. Decía claramente Fideicomiso de la familia Samuel, Mateo como único fideicomisario. Yo era el dueño de toda la residencia. La enorme casa con el hermoso salón donde mi padre acababa de golpearme en la cara. La larga entrada circular donde Carlos aparcaba con orgullo su Ferrari alquilado. La gran cocina de granito donde mi madre había planeado fríamente robar mi dinero. Nada de eso les pertenecía. No habían pagado ni un centavo en impuestos sobre la propiedad porque el fideicomiso lo pagaba automáticamente desde una cuenta oculta separada del abuelo. Habían estado viviendo una mentira absoluta durante 5 largos años, completa y absolutamente ajenos. Ya no era el paria patético de la familia. Era su arrendador de verdad. Una lenta y aterradoramente poderosa sensación de claridad me invadió por completo. Miré a Sofía, deslizando la pesada escritura sobre la colcha hacia ella. La leyó rápidamente, sus ojos se abrieron con absoluta incredulidad. Se cubrió la boca con ambas manos. Mateo, esto legalmente significa. Significa, dije, una sonrisa muy fría y genuina finalmente apareciendo en mi rostro magullado, que finalmente es hora de sacar la basura. El lunes por la mañana, lo primero que hice fue no ir a trabajar a la oficina. Conduje directamente al centro, a un enorme edificio de cristal de gran altura, y entré con confianza en la elegante oficina de Harper y Asociados. Harper era una abogada que era un verdadero tiburón. Vestía trajes sastre afilados e impecablemente confeccionados, tenía ojos que perforaban como un halcón y poseía una reputación aterradora por desmantelar por completo a oponentes arrogantes en complejas disputas de propiedad y civiles. Me senté frente a su enorme escritorio de roble y deslicé silenciosamente el grueso sobre del abuelo Samuel hacia ella. Quiero desalojar legalmente a mis padres, dije de manera simple y directa. Harper levantó una ceja perfectamente cuidada, sacando la pila de documentos. Leyó cuidadosamente el intrincado acuerdo del fideicomiso y la escritura de propiedad sellada en total silencio.
Cuando finalmente terminó de leer, levantó la vista, una sonrisa muy depredadora y satisfecha jugando en sus labios. Esto es increíblemente hermético, dijo Harper, golpeando una uña cuidada contra la escritura. Tu abuelo era un hombre brillantemente inteligente. Lo preparó perfectamente como un fideicomiso ciego para protegerlo completamente de los muchos acreedores agresivos de tu padre. Legalmente hablando, actualmente están clasificados como ocupantes precarios. Básicamente, son solo paracaidistas sentados en muebles muy bonitos. Quiero que salgan de mi casa, dije. Inmediatamente. Harper se reclinó lentamente en su cara silla de cuero, juntando las yemas de sus dedos. Podríamos simplemente enviar un aviso estándar de 30 días para desalojar el inmueble. Pero si tu padre es tan increíblemente terco y está tan arruinado como dices, luchará. Se negará absolutamente a irse, lo llevará a un juicio de desahucio, y ese proceso desordenado podría llevar fácilmente 6 meses. Necesitamos aplicar presión, una presión financiera real y aplastante. ¿Qué sugiere exactamente? Pregunté, inclinándome más cerca. No solo los desalojamos legalmente, los demandamos, dijo Harper, sus ojos brillando con pura malicia legal. Han estado viviendo en una propiedad multimillonaria durante 5 años enteros sin pagar un solo centavo de alquiler. Como fideicomisario activo, tienes un estricto deber fiduciario de maximizar los activos financieros del fideicomiso. Presentamos oficialmente una demanda masiva por 5 años de rentas atrasadas, calculadas al valor justo de mercado. Estamos hablando de millones de pesos. Presentamos la demanda agresiva, y simultáneamente, solicito una congelación judicial de emergencia de todas sus cuentas bancarias restantes, a la espera del litigio. La miré fijamente, absorbiendo profundamente la brutal estrategia. Era increíblemente despiadada. Era perfectamente quirúrgica. Una vez que la congelación bancaria surta efecto y la demanda masiva aterrice directamente en su puerta principal, continuó Harper, su voz prácticamente ronroneando, se darán cuenta de inmediato de que se enfrentan a una ruina financiera total e irrecuperable. Ni siquiera podrán pagar a un abogado de defensa barato. Es exactamente entonces cuando les ofrecemos un acuerdo, una trampa legal. ¿Cuál es el acuerdo? Pregunté. Firman un convenio férreo y legalmente vinculante para desalojar voluntariamente el inmueble por completo en un plazo de 30 días y renuncian formalmente a todos los derechos legales para impugnar el desalojo. A cambio, tú simplemente retiras la demanda por las rentas atrasadas. O se van en silencio y rápidamente, o se van a la quiebra total, luchando en una guerra que ya han perdido por completo. Fue un golpe maestro brillante. No era solo echarlos. Era desmantelar sistemáticamente toda su ilusión de control y poder. Era forzar violentamente a mi padre a darse cuenta de que era completamente impotente contra mí. Redacte los documentos, dije, con la voz completamente firme. Presente la demanda, congele las cuentas, envíe el aviso. Harper sonrió cálidamente. Será entregado directamente por un actuario el miércoles por la mañana. Feliz cacería, Mateo. La trampa que había tendido cuidadosamente con la abogada Harper no solo se cerró de golpe. Se desplomó con la fuerza devastadora de un yunque al caer. El miércoles por la mañana llegó exactamente como Harper lo había prometido. Estaba sentado en silencio en la isla de mi cocina en mi departamento, sorbiendo una taza de café negro caliente, observando cómo los números rojos digitales de mi microondas pasaban exactamente a las 9 de la mañana. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo en ese mismo segundo. En ese momento, un actuario profesional y completamente serio estaba subiendo por la larga y perfectamente cuidada entrada de mi residencia. En ese momento, estaba tocando el pesado timbre de latón. Y en ese momento, estaba entregando una pila gruesa y aterradora de documentos legales directamente a mi padre. No tuve que esperar mucho para que las enormes consecuencias me alcanzaran. Exactamente a las 9:15, mi teléfono celular comenzó a vibrar agresivamente sobre la fría encimera de granito. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi madre. No lo cogí de inmediato. Dejé que sonara 4 veces, escuchando el zumbido, tomando otro sorbo lento y deliberado de mi café oscuro. Quería que sudara. Luego, finalmente, pulsé el botón verde de respuesta y puse el teléfono en altavoz, apoyando las manos en la encimera.
Mateo, chilló mi madre al instante. Su voz era completamente histérica. Un sonido agudo, penetrante y gutural que carecía por completo de su habitual refinamiento de club de campo. Mateo, tienes que cancelar esto ahora mismo. Un completo lunático acaba de llegar a nuestra puerta y le ha entregado a tu padre una demanda masiva. Amenaza con demandarnos por millones de pesos en rentas atrasadas. Y mi tarjeta de débito acaba de ser rechazada en el súper. Tenía un carrito lleno de comida y la máquina dijo, ¿rechazada? El del banco por teléfono dijo que nuestras cuentas están completamente congeladas. Dile a esta mujer, Harper, que ha habido un error masivo y ridículo. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos pesadamente en la encimera. Mi voz era completamente plana, totalmente desprovista de cualquier simpatía o calidez. No hay absolutamente ningún error, mamá. Las cuentas bancarias están congeladas por orden de un juez porque estáis siendo demandados activamente por 5 años enteros de alquiler impagado. Y estáis siendo demandados porque actualmente estáis ocupando ilegalmente una casa multimillonaria que no os pertenece legalmente. La línea se quedó en silencio absoluto durante unos largos y agonizantes segundos. Podía oír su respiración entrecortada y de pánico a través del altavoz. ¿De qué demonios estás hablando? Tu padre es el dueño de esa casa. El abuelo Samuel le dejó la herencia a él. No, mamá, la corregí, mi tono bajando a un susurro frío e implacable. El abuelo Samuel me dejó la herencia entera a mí. Estableció un fideicomiso ciego blindado hace 5 años porque sabía que las enormes deudas de juego de papá llevarían a la familia a la bancarrota total. Me hizo el único fideicomisario y el único beneficiario. Yo soy el dueño de la casa. Soy el dueño de la tierra. Papá es solo un invitado muy desagradecido. Y, francamente, ambos habéis abusado gravemente de vuestra bienvenida. ¿No te atreverías a hacer esto? Jadeó, su voz temblando con un miedo genuino y crudo por primera vez en su vida mimada. No puedes hacerle esto a tu propia familia. Te dimos todo. Te criamos, Mateo. Me criasteis para ser un escudo humano para Carlos, repliqué, los años de ira reprimida finalmente brotando en mis palabras. Estuviste en ese hermoso salón y suspiraste con fastidio mientras mi padre me golpeaba en la cara. Conspiraste agresivamente con la tía Patricia para robar mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. No puedes hacerte la víctima ahora. Por favor, sollozó en voz alta. La boda de Carlos es en exactamente 30 días. Entonces, te sugiero encarecidamente que empieces a empacar tus cajas muy rápidamente, dije suavemente. Las personas que agreden al propietario son desalojadas. Tienes exactamente 30 días. No vuelvas a llamar a este número. Presioné el botón de finalizar llamada. El silencio en mi departamento era absolutamente hermoso. Los siguientes 30 días se sintieron como una clase magistral absoluta de guerra psicológica. Bloqueé por completo los números de teléfono de mis padres de mi dispositivo. Bloqueé a la tía Patricia y a todo su lado de la familia. Ignoré los correos electrónicos frenéticos y legalmente amenazantes que mi padre enviaba desesperadamente desde su computadora del trabajo. La abogada Harper se encargó de todas las comunicaciones, erigiéndose como un muro de ladrillos entre ellos y yo, tal como ella había predicho expertamente. No tenían ni una sola base legal para sostenerse. Con sus cuentas bancarias legalmente congeladas por un juez, ni siquiera podían permitirse contratar a un abogado junior para revisar los documentos, y mucho menos para luchar en un litigio civil masivo en los tribunales. Exactamente 5 días después de que se notificara formalmente la demanda, un José muy derrotado y completamente destrozado firmó el duro convenio de conciliación. Acordaron legalmente desalojar la residencia por completo para fin de mes para evitar la bancarrota. Irónicamente, su fecha límite absoluta para mudarse de la casa caía exactamente en el mismo fin de semana que la masiva y extravagante boda de destino de Carlos con Mía de la Garza. Habían mantenido el vergonzoso desalojo como un secreto total y celosamente guardado de la rica familia de Mía, tratando desesperadamente de mantener la falsa ilusión de extrema riqueza el tiempo suficiente para que se firmara y registrara el acta de matrimonio oficial. Sofía y yo estábamos técnicamente todavía invitados a la recepción de la boda, simplemente porque desinvitarnos en el último minuto levantaría demasiadas preguntas incómodas entre la entrometida familia extendida.
Esperaban plenamente que me quedara en casa por vergüenza. Estaban increíblemente equivocados. La recepción de la boda se celebró en un hotel exclusivo frente al mar en Los Cabos, ridículamente caro. Parecía exactamente una coronación real. Había enormes esculturas de hielo imponentes, decenas de miles de rosas blancas importadas y una barra libre que servía licores de primera calidad a cientos de invitados ricos. Cuando Sofía y yo llegamos, lucíamos absolutamente impecables. Yo llevaba un elegante traje de carbón hecho a medida y Sofía un impresionante y elegante vestido verde esmeralda. No entramos con la cabeza gacha. Entramos como si fuéramos los dueños de todo el lugar. Deliberadamente, no nos sentamos en las mesas familiares reservadas cerca del frente del salón de baile. Nos quedamos cerca de la parte de atrás, apoyados casualmente en una mesa alta, observando en silencio el circo que nos rodeaba. Vi a mis padres de inmediato. Mi padre tenía un aspecto absolutamente terrible. Su caro smoking alquilado le quedaba holgado. Su rostro tenía un color pálido y enfermizo y sudaba profusamente bajo las brillantes luces del candelabro. Revisaba constantemente su reloj de oro, sabiendo a ciencia cierta que un equipo de mudanzas barato estaba vaciando activamente sus pertenencias restantes en un trastero en la residencia. Mi madre parecía estar fuertemente medicada, forzando una sonrisa rígida y brillante de plástico para los fotógrafos que deambulaban. Entonces, finalmente vi a Carlos. Estaba de pie cerca del centro de la habitación, sosteniendo una copa de cristal de champaña cara, riendo fuerte y odiosamente con algunos de los primos ricos de Mía. Parecía completamente ajeno al hecho de que todo su mundo financiero se estaba quemando hasta los cimientos a sus espaldas. Me vio desde el otro lado de la habitación abarrotada. Su sonrisa arrogante y familiar se amplió. Susurró algo al oído de su nueva esposa, Mía, y luego se pavoneó con confianza a través del pulido suelo del salón de baile directamente hacia mí, completamente listo para regodearse. Mía lo seguía lentamente, sosteniendo la cola de su enorme vestido, pareciendo increíblemente molesta por tener que interactuar con la parte pobre de la familia en su día especial. Vaya, 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 se burló Carlos en voz alta, deteniéndose a solo unos metros de mí. Tomó un sorbo lento y deliberado de su champaña. Honestamente, no pensé que tendrías las agallas de mostrar tu cara aquí esta noche, Mateo. Especialmente después de que hiciste ese tremendo berrinche en tu propia fiesta. Veo que todavía conduces ese patético sedán. Lo aparcaste a la vuelta de la esquina para que los del ballet parking no se rieran de ti. Simplemente le sonreí cálidamente. También me alegro de verte, Carlos. Felicidades por la boda. Mía se paró justo a su lado, cruzando los brazos defensivamente sobre su pecho. Seamos breves, Carlos. El fotógrafo profesional nos quiere junto a la escultura de hielo principal en exactamente 5 minutos para los retratos familiares. Solo le estoy dando a mi hermano mayor un rápido y muy necesario baño de realidad, dijo Carlos, ajustándose casualmente su caro moño de seda. Papá me dijo que finalmente nos cortaste el grifo por completo. Buen viaje. No necesito tu patética cuenta de ahorros de todos modos. Ahora me caso con dinero de verdad. Mi Ferrari está aparcado enfrente con una etiqueta de acceso preferente y nos vamos a una isla privada para la luna de miel mañana por la mañana. Probablemente deberías irte ahora mismo antes de que te avergüences más delante de esta gente. No me inmuté. No me enfadé. No levanté la voz. Simplemente di un paso muy lento y altamente calculado hacia adelante, invadiendo por completo su espacio personal. Me incliné muy cerca, acercando mi boca a su oído para que solo él y su nueva esposa pudieran escuchar mis palabras específicas por encima de la fuerte música de la fiesta. Disfruta de la luna de miel, Carlos, susurré, mi voz goteando un hielo absoluto e implacable. Porque vas a necesitar desesperadamente las vacaciones. Cuando vuelvas a la ciudad la próxima semana, te sugiero encarecidamente que despejes tu nueva habitación de invitados. Carlos echó la cabeza hacia atrás rápidamente, su sonrisa arrogante vacilando una pequeña fracción. Parecía genuinamente confundido. ¿De qué diablos estás hablando? Mantuve mi voz perfectamente estable, asegurándome de que cada sílaba alcanzara su objetivo previsto con el máximo impacto. Estoy hablando del simple hecho de que todo tu historial financiero es una completa mentira fabricada. Ese Ferrari rojo brillante aparcado enfrente,
Papá lo arrendó y la agencia está buscando activamente recuperarlo esta noche porque los pagos masivos rebotaron. Y la enorme residencia de la que te encanta presumir ante todos los amigos de Mía, papá no es el dueño. Lo soy yo. El abuelo Samuel me dejó toda la herencia en un fideicomiso ciego para protegerla de las deudas de juego de papá. El rostro de Carlos se quedó completamente en blanco. Sus ojos confiados se desviaron nerviosamente hacia Mía, que de repente se había quedado muy quieta a su lado. «Estás mintiendo», tartamudeó Carlos, su voz quebrándose notablemente. «Papá es el dueño de la casa. Me enseñó los papeles». «Papá ahora mismo no tiene casa», interrumpí, asestando el golpe final y fatal sin una sola onza de piedad. «Los desalojé legalmente. Firmaron los documentos legales finales hace 5 días para evitar una demanda masiva por rentas atrasadas. Mientras tú estabas aquí bebiendo champaña cara, un equipo de mudanzas barato está empacando toda su ropa restante en un camión de mudanzas alquilado. No tienen absolutamente nada de dinero, 0 activos y ningún lugar donde vivir. Así que, cuando vuelvas de tu lujosa isla privada, mamá y papá se mudarán directamente a tu nueva casa. Que tengas una velada verdaderamente maravillosa». El color se drenó instantáneamente del rostro de Carlos. Parecía como si acabara de ser golpeado de frente por un camión de cemento a toda velocidad. Su boca se abría y cerraba repetidamente, pero no salía absolutamente ningún sonido. Cambié mi dura mirada directamente hacia Mía. Su rostro perfectamente contorneado estaba blanco como la tiza. Sus ojos estaban muy abiertos por el pánico puro e inalterado. Pertenecía a una familia muy estricta que exigía una seguridad financiera extrema. Y acababa de casarse legalmente con un hombre cuya familia entera estaba completamente en bancarrota, era completamente fraudulenta y recientemente se había quedado sin hogar. La gran ilusión de los de la Garza se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos afilados justo delante de sus ojos. No esperé a que ninguno de los dos respondiera. El horror absoluto que irradiaban sus ojos abiertos fue el único cierre que necesité. Me di la vuelta suavemente, ofrecí mi brazo a Sofía, y salimos con calma del lujoso salón de baile. No miré hacia atrás ni una vez. Finalmente había dejado caer el cerillo encendido, y no necesitaba quedarme para ver cómo el castillo falso se quemaba por completo hasta los cimientos. A la mañana siguiente, el cielo sobre la enorme residencia era de un gris pesado y sombrío, coincidiendo perfectamente con la realidad exacta de la sombría situación que se desarrollaba en el suelo. No era absolutamente necesario que estuviera allí en persona. La abogada Harper ya había organizado que la policía local supervisara la entrega final de la propiedad para garantizar que todo se desarrollara de manera legal, pacífica y sin problemas. Pero necesitaba desesperadamente verlo con mis propios ojos. Necesitaba saber a ciencia cierta que el pesado y tóxico capítulo de mi pasado estaba oficialmente cerrado para siempre. Conduje mi fiable sedán hasta el tranquilo y exclusivo barrio y aparqué en silencio al otro lado de la ancha calle, parcialmente oculto detrás de un gran y frondoso roble. Bajé ligeramente la ventanilla del lado del conductor, dejando que la brisa fresca y húmeda de la mañana entrara en el coche mientras sostenía una taza de café. Exactamente a las 10 de la mañana, una patrulla oficial se aparcó en la larga entrada circular, sus luces rojas y azules parpadeando brevemente para señalar su autoritaria llegada. Justo detrás de él había un camión de mudanzas alquilado, oxidado y destartalado. Unos minutos más tarde, las enormes y pesadas puertas de roble de la residencia finalmente se abrieron. Ver a mis padres salir físicamente de esa casa por última vez fue una experiencia completamente surrealista, extracorporal. No les quedaba absolutamente ninguna dignidad. Mi madre, Marta, salió primero. Sollozaba histéricamente. Su caro rímel corría por sus pálidas mejillas en gruesas y oscuras líneas negras. Llevaba desesperadamente 3 bolsos de diseñador muy caros apretados contra su pecho, tratándolos como si aferrarse a ellos pudiera de alguna manera salvar mágicamente su desmoronado estatus social. Parecía increíblemente pequeña, frágil y totalmente patética. Luego vino mi padre. José parecía haber envejecido físicamente 20 años en un solo mes estresante. Sus anchos hombros estaban muy encorvados. Su rostro estaba profundamente sin afeitar, y discutía violentamente con uno de los mozos de mudanza contratados por un pequeño rasguño en una silla de comedor de madera. Parecía completamente derrotado,
totalmente despojado de todo el falso poder, dinero e intimidación que había usado constantemente para controlarme toda mi vida. Mientras mi padre se giraba enojado para coger otra caja de cartón del porche, sus ojos recorrieron la calle tranquila. Se quedó helado al instante. Vio mi familiar sedán aparcado al otro lado de la carretera. Incluso a 50 metros de distancia, pude ver la rabia ardiente y la desesperación absoluta encenderse en sus ojos cansados. Dejó caer la pesada caja que sostenía. Golpeó la acera de hormigón con un fuerte y resonante estruendo, derramando marcos de fotos rotos, papeles sueltos y libros viejos sobre el pavimento. Empezó a correr agresivamente hacia el final de la entrada, su rostro volviéndose de un peligroso y enfermizo tono púrpura. Ignoró por completo al oficial que le gritaba en voz alta que se mantuviera en la línea de la propiedad. Cruzó la tranquila calle en segundos y golpeó violentamente con sus pesadas y callosas manos el cofre metálico de mi coche. «Mocoso ingrato y malicioso», gritó mi padre a pleno pulmón, su voz quebrada y llena de puro veneno. «Mira exactamente lo que has hecho. No nos queda absolutamente nada. Estamos viviendo en un motel barato y sucio esta noche por tu culpa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia carne y sangre? Te dimos la vida». Me senté completamente tranquilo en el asiento del conductor. Mi corazón no latía con fuerza. Mis manos no temblaban sobre el volante. Miré a este hombre desesperado que me había golpeado violentamente en la cara solo un mes antes, y no sentí absolutamente nada más que una indiferencia fría, dura e inquebrantable. Pulsé lentamente el botón automático, bajando la ventanilla del lado del conductor unos centímetros más. El aire fresco y limpio de la mañana entró en la cabina, trayendo consigo el distintivo aroma de la hierba recién cortada y la amarga y abrumadora desesperación de mi padre. «Me diste la vida», dije, mi voz increíblemente tranquila, medida y completamente desprovista de emoción, cortando bruscamente sus gritos histéricos. «Y trataste activamente de arruinar esa vida en cada oportunidad solo para lucir un poco mejor ante tus amigos ricos. Me agrediste físicamente. Intentaste agresivamente robar mi futuro. Así que, llamémoslo un intercambio perfectamente justo». Me miró fijamente, con la boca abierta, completamente sin palabras. Esperaba plenamente que le respondiera. Esperaba que gritara, que llorara o que mostrara algún signo de culpa. No sabía cómo manejar mentalmente la aterradora e inquebrantable calma de un hombre al que ya no le importaba en lo más mínimo su existencia. «Hemos terminado aquí, José», dije suavemente, mirándolo directamente a los ojos. «No intentes contactarme nunca más». Pulsé el botón, subiendo de nuevo el grueso cristal de la ventanilla, sellando permanentemente sus gritos frenéticos. Puse el coche en marcha, me alejé lentamente del bordillo y lo dejé de pie, completamente solo en medio de la calle, observando impotente como el único activo real que había tenido se alejaba. Conduciendo de vuelta a mi departamento esa mañana, sentí una abrumadora y profunda sensación de limpieza emocional. El peso pesado y sofocante que había llevado sobre mis hombros durante 29 años simplemente había desaparecido mágicamente. Unas pocas semanas después, recibí una gruesa carta escrita a mano en mi buzón. La dirección del remitente era un complejo de apartamentos barato y deteriorado en el lado malo de la ciudad. Era de la tía Patricia, la misma mujer que había orquestado despiadadamente el malvado plan para robar mis ahorros, ahora suplicaba de rodillas. La larga carta era un lío patético y divagante, pidiendo desesperadamente un préstamo familiar masivo para ayudar a mis padres a conseguir un nuevo departamento. Insinuaba fuertemente que si les daba un pequeño salario mensual del fideicomiso, todos podrían perdonar, olvidar y volver a ser una familia feliz. Me quedé en silencio en mi cocina, leyendo sus palabras manipuladoras y tóxicas. No sentí rabia. Solo me sentí completamente agotado por su codicia infinita e insaciable. Caminé lentamente hacia mi oficina en casa, metí la gruesa carta directamente en la trituradora de papel de alta resistencia y observé cómo sus falsas y huecas disculpas se convertían en pequeñas e insignificantes tiras de papel. Nunca respondí. Al día siguiente, volví al centro, a la oficina de Harper. Me senté en su gran escritorio y firmé con confianza las autorizaciones legales vinculantes finales sobre la propiedad. No quería vivir en la enorme residencia. Las paredes guardaban demasiados recuerdos tóxicos, y los grandes pasillos vacíos se sentían como un oscuro museo de amor falso.
Pero no iba a dejar que el duro trabajo y el legado del abuelo Samuel se desperdiciaran. Instruí formalmente a Harper para que liquidara completamente la casa física, la demoliera y reutilizara el enorme y valioso terreno. Tenía un plan muy específico y muy ambicioso para la herencia, y iba a cambiarlo absolutamente todo. Es increíblemente extraño cómo el universo cambia drásticamente su impulso una vez que finalmente reúnes el coraje para cortar las anclas tóxicas de tu vida. El enorme estallido de confianza cruda que obtuve al enfrentarme finalmente a mi padre abusivo se trasladó directamente a mi carrera profesional. Dejé de contenerme por completo en el trabajo. Propuse agresivamente una revisión logística masiva y muy compleja a los socios principales de mi empresa, utilizando la misma lógica y estrategia afilada e intransigente que había aprendido al tratar con la abogada Harper. Exactamente 2 meses después del desalojo final, mi teléfono celular sonó mientras estaba sentado en mi escritorio. No era mi madre llorando ni la tía Patricia pidiendo dinero. Era un hombre llamado señor Robles, el muy respetado e increíblemente exitoso director general de una masiva firma de logística filantrópica con sede en Seattle. De hecho, se había enterado de mi intensa y despiadada batalla legal a través de una conexión mutua en el mundo del derecho corporativo. Buscaba activamente un nuevo director de operaciones de la costa oeste. Alguien que no parpadeara cuando la presión fuera increíblemente alta y las decisiones fueran difíciles. Necesito a un tipo que sepa exactamente cómo mantenerse firme, Mateo, dijo el señor Robles por teléfono, su voz resonando con autoridad. Y por lo que he oído, tú no te doblegas bajo presión. El salario inicial es el doble de lo que ganas ahora, más beneficios completos de reubicación y una estructura de bonificación masiva. Te queremos en Seattle de inmediato. Ni siquiera tuve que pensarlo. Acepté el enorme ascenso en el acto. Sofía y yo felizmente empacamos toda nuestra vida en cajas y nos mudamos al otro lado del país, al hermoso noroeste del Pacífico. Dejar mi ciudad natal tóxica se sintió como tomar una bocanada masiva y profunda de aire fresco y limpio después de haber estado forzosamente bajo el agua durante décadas. 6 maravillosos meses después de mudarnos a Seattle, Sofía y yo finalmente nos casamos. No tuvimos un evento masivo, estresante y falso con imponentes esculturas de hielo y cientos de invitados sentenciosos y susurrantes. Alquilamos una hermosa, tranquila y rústica cabaña con vistas a las impresionantes montañas. Invitamos solo a nuestros amigos y colegas más cercanos y genuinos. No había absolutamente nadie de mi familia de sangre tóxica presente. Ni padres manipuladores, ni un Carlos arrogante, ni una tía Patricia intrigante. Pero hubo un invitado muy especial y muy honrado. Había volado en silencio a Jaime, el viejo y leal mayordomo del abuelo Samuel, a Seattle para todo el fin de semana. Todos los gastos pagados. Se sentó orgullosamente en la primera fila, vistiendo un elegante traje, secándose suavemente los ojos con un pañuelo blanco mientras Sofía y yo intercambiábamos nuestros votos sinceros. Tenerlo allí, presenciando mi felicidad, se sintió como si el abuelo Samuel estuviera velando activamente por nosotros desde arriba, asintiendo con una tranquila y orgullosa aprobación. Fue el día más feliz y pacífico de toda mi vida. Finalmente tenía una verdadera familia amorosa. Pasaron 2 años completos e increíblemente pacíficos. 2 años de absoluto silencio dorado de mi antigua vida tóxica. Mi nueva carrera en Seattle se disparó absolutamente y Sofía y yo compramos felizmente una hermosa, moderna y espaciosa casa en los tranquilos suburbios. Fue completamente financiada por nuestro propio trabajo duro y mi nuevo salario, dejando la masiva cuenta del fideicomiso completamente intacta para su verdadero propósito. Eventualmente, mi trabajo de alto nivel me obligó a volar de regreso a mi antigua ciudad natal para una breve y muy importante conferencia de logística de 2 días. No había planeado ver a nadie de mi oscuro pasado. Solo quería hacer mis presentaciones corporativas, comer algo bueno y volar de regreso a casa con mi esposa. Pero el karma tiene un sentido del humor increíblemente perverso e innegable. En mi última mañana en la ciudad, entré casualmente en una pequeña cafetería genérica y ligeramente deteriorada cerca del centro de convenciones para tomar un expreso rápido antes de mi vuelo. La pequeña campana de latón sobre la puerta de cristal sonó suavemente. Me acerqué al mostrador, miré al barista cansado que llevaba un delantal verde oscuro manchado y me quedé completamente helado. Era Carlos. Tenía un aspecto absolutamente terrible.
El antiguo niño de oro parecía haber envejecido una década completa en solo 2 cortos años. Estaba alarmantemente delgado. Su cabello estaba desordenado y sin peinar, y había bolsas oscuras, pesadas y agotadas bajo sus ojos. Definitivamente no llevaba un caro smoking alquilado, y no había absolutamente ningún Ferrari rojo brillante aparcado en ninguna parte. Levantó la vista lentamente de la vieja caja registradora, sus ojos cansados se clavaron directamente en los míos, el color restante se drenó por completo de su pálido rostro. Nos miramos en un silencio total y sofocante durante un largo y pesado momento. No sentí el impulso repentino de regodearme o reír. Solo sentí una profunda y abrumadora sensación de lástima. Mateo, murmuró en voz baja, limpiándose nerviosamente las manos temblorosas en su sucio delantal. Hola, Carlos, dije en voz baja, ofreciendo un pequeño asentimiento. Tragó saliva con fuerza, mirando el mostrador rayado. Supongo que te va muy bien. Es un abrigo muy bonito. Me va bien. ¿Cómo te van las cosas a ti? Pregunté, manteniendo mi tono perfectamente neutral y educado. Carlos soltó una risa amarga e increíblemente sin humor que sonó más como una tos. ¿Cómo crees que van las cosas? La familia de Mía canceló por completo la boda exactamente 2 días después de tu pequeño numerito en la recepción. Los de la Garza no se casan con familias en bancarrota y sin hogar. Anuló inmediatamente el breve compromiso, se quedó agresivamente con el caro anillo y me ignoró por completo. Mamá y papá viven actualmente en un pequeño y estrecho departamento de 2 habitaciones cerca del periférico. Papá perdió su prestigiosa membresía en el club de golf y su orgullo. Y mamá trabaja 40 horas a la semana como recepcionista en un consultorio dental solo para pagar la comida. ¿Estás finalmente feliz ahora? Destruiste por completo a toda esta familia. Yo no destruí nada, Carlos, respondí, mi voz perfectamente firme y completamente desprovista de cualquier culpa fuera de lugar. Simplemente dejé de prenderme fuego para mantenerlos a todos ustedes calientes. La montaña masiva de mentiras y la vanidad falsa destruyeron a la familia. Yo solo finalmente les pasé la factura real. Carlos apretó la mandíbula con fuerza, agarrando el borde duro del mostrador de madera hasta que sus nudillos se pusieron completamente blancos. Su amargura cruda irradiaba de él en ondas gruesas y pesadas. Bueno, espero sinceramente que disfrutes de tus millones de pesos. De hecho, pasé por la antigua residencia el mes pasado. Vi al enorme equipo de construcción derribando agresivamente la hermosa casa. Supongo que vendiste la preciosa tierra a algún desarrollador corporativo codicioso y sin alma para construir un montón de condominios baratos y feos. El abuelo Samuel estaría absolutamente asqueado contigo por destruir egoístamente su amado hogar solo para ganar dinero fácil y rápido. Miré a mi hermano menor, negando ligeramente con la cabeza. Todavía no lo entendía. Después de todo lo que había sucedido, todavía pensaba que absolutamente todo en la vida se trataba puramente de codicia extrema y acaparamiento de dinero. Metí la mano con calma en mi cartera de cuero, saqué un billete y lo dejé suavemente en el mostrador junto a la caja registradora. Quédate con el cambio para el café, Carlos. Y que conste, estás completamente equivocado sobre la residencia. Frunció el ceño profundamente, pareciendo genuinamente confundido. ¿Qué quieres decir exactamente? No vendí la tierra a un desarrollador comercial, expliqué, mirándolo directa e intensamente a los ojos. Y absolutamente no construí condominios baratos. Tomé el enorme valor total de la herencia, el gran terreno y los activos liquidados de la casa, y usé cada centavo para establecer una organización sin fines de lucro permanente y totalmente financiada. Carlos me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta por la pura sorpresa. ¿Una organización sin fines de lucro? Sí, asentí con orgullo. Se llama oficialmente la Fundación Samuel. Terminamos por completo la nueva construcción hace 3 semanas. Es una enorme clínica legal de última generación, totalmente financiada, y un refugio seguro. Está diseñado específicamente para ayudar a mujeres y niños desesperados a escapar agresivamente del abuso doméstico severo, situaciones de divorcio dolorosas y manipulación financiera tóxica. Las personas que viven allí ahora no tienen que preocuparse nunca por ser golpeadas, mentidas o que les roben violentamente su futuro las mismas personas que se supone que deben protegerlas.
La absoluta e inalterada sorpresa en el rostro cansado de Carlos era indescriptible. Todas sus amargas y reconfortantes suposiciones, todas sus falsas narrativas de que yo era solo un hermano codicioso, celoso y rencoroso, se hicieron polvo en ese preciso momento. Se dio cuenta de la aterradora e innegable verdad. No tomé la enorme residencia por despecho. La tomé para construir algo increíblemente hermoso y duradero de las cenizas tóxicas que nuestro padre había creado. El verdadero legado del abuelo Samuel no es una enorme casa vacía llena de gente falsa e infeliz, dije suavemente, mi voz llena de convicción. Su verdadero legado es proporcionar seguridad. Su legado es proteger a los vulnerables y darles una segunda oportunidad en la vida. Creo que estaría increíblemente orgulloso de lo que su dinero construyó. No esperé a que procesara el enorme peso de ello. Me di la vuelta suavemente y salí con confianza de la pequeña cafetería, la campana de latón sonando suavemente detrás de mí. Salí al sol brillante y cálido de la mañana, llamé a un taxi que esperaba y me dirigí directamente al ajetreado aeropuerto. Finalmente, iba a casa con mi verdadera familia. Actualmente estoy sentado en mi gran oficina de esquina en Seattle, mirando por las enormes ventanas de cristal el hermoso horizonte de la ciudad barrido por la lluvia. La pesada puerta de madera detrás de mí se abre suavemente, y mi increíble y amorosa esposa, Sofía, entra. Sonríe brillantemente, sosteniendo a nuestro feliz y saludable bebé de 6 meses, Leo, seguro en sus brazos. Me levanto de mi gran escritorio, me acerco a ellos y tomo a mi maravilloso hijo suavemente en mis brazos. Se ríe, un sonido brillante y puro, agarrando mi corbata de seda con sus pequeñas y fuertes manos. Miro su rostro inocente y hago un voto silencioso e inquebrantable al universo. Nunca, jamás, le haré sentir como una pesada carga. Nunca lo compararé constantemente con nadie más para hacerlo sentir pequeño. Y nunca, jamás, levantaré una mano violenta contra él. El oscuro ciclo generacional de manipulación tóxica, abuso financiero severo y violencia física se detuvo oficialmente conmigo. Tomé la pesada cadena oxidada que mi padre intentó enrollar fuertemente alrededor de mi cuello y la rompí en 1000 pedazos inútiles. A veces, cuando la oficina está en silencio, me conecto a mi computadora y reviso el sitio web oficial de la Fundación Samuel. Me desplazo lentamente por los testimonios anónimos y muy emotivos de las valientes personas que han encontrado un refugio real en la misma parcela de tierra donde mi padre una vez me golpeó violentamente en la cara. Mis arrogantes padres perdieron una casa masiva y hermosa que nunca apreciaron realmente ni merecieron. Pero debido a esa pérdida necesaria, cientos de personas desesperadas y muy vulnerables ganaron un hogar seguro y permanente donde nunca más serán silenciadas, manipuladas o abusadas. El karma es una fuerza muy real e increíblemente poderosa en este mundo. Rara vez aparece exactamente cuando lo esperas, pero nunca, jamás, falla en su objetivo previsto. No siempre parece una venganza airada. A veces, el karma más grande y poderoso de todos es simplemente un hermoso renacimiento. Gracias por quedarte y escuchar mi historia. Sé que fue un viaje muy largo e intenso, pero realmente aprecio que hayas estado aquí conmigo hasta el final. Espero que esto haya resonado contigo de alguna manera. Las dinámicas familiares pueden ser increíblemente complicadas y dolorosas, y a veces, las decisiones más difíciles que tenemos que tomar son exactamente las que finalmente nos liberan por completo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación tóxica similar? ¿Alguna vez has tenido que alejarte por completo de personas tóxicas en tu vida, incluso si eran parientes de sangre cercanos, solo para proteger tu propia paz y tu futuro? Déjamelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y finalmente, si todavía estás aquí escuchando mi voz ahora mismo, oficialmente eres parte del club del 1%. Por favor, ve a los comentarios ahora mismo y escribe la letra G. Es nuestro código secreto, por la palabra, ganador. Así sabré que eres una de las personas increíbles y muy dedicadas que se quedaron conmigo hasta el último segundo del vídeo. Sois los mejores. Si te gustó la historia, por favor, dale al botón de me gusta y sigue el canal. Realmente ayuda a que la comunidad crezca y no puedo esperar para compartir más experiencias reales con vosotros. Mantente fuerte, protege tu paz, y nos vemos en el próximo.